Bienvenidos a Diario Enfermero, un informativo que hoy dedicaremos en exclusiva a hablar de la situación que atraviesa nuestro país debido a la expansión del coronavirus. España se encuentra en estado de alarma, el número de infectados no deja de crecer y los profesionales sanitarios lo están dando todo. Sin embargo, las condiciones en las que trabajan distan mucho de ser las ideales. Al gran volumen de pacientes, muchos de ellos graves, se suman la falta de camas y de respiradores, así como de equipos para la protección de los propios profesionales, muchos de los cuales ya han contraído la infección. Las mascarillas se han convertido en uno de los bienes más preciados y desde el Consejo General de Enfermería reclaman más profesionales y más medios que garanticen su seguridad y la de sus pacientes. Escuchamos al presidente del Consejo y de la organización colegial que hace unos días se dirigía así a las más de 300.000 enfermeras que hay en nuestro país y hoy se enfrentan a esta pandemia. Nos están llegando testimonios que nos llenan de preocupación, porque están viviendo momentos verdaderamente difíciles. Constatamos de nuevo como las enfermeras están soportando una extraordinaria carga asistencial. Muchas de ellas no cuentan, que no tienen suficientes recursos, ni siquiera equipos de protección individual para poder hacer su trabajo con seguridad. Desde la organización colegial no vamos a permitir en absoluto que las enfermeras no dispongan de los medios necesarios para poder hacer su trabajo con total seguridad. Por eso estamos exigiendo al Ministerio de Sanidad y a las consejerías de salud correspondientes que lleven a cabo las actuaciones necesarias para dotar de forma inmediata a los profesionales de todos los recursos y los medios, tanto humanos como materiales, solicitando que se incremente las contrataciones de enfermeros y enfermeras y se garantice la disponibilidad de equipos de protección individual imprescindibles para trabajar con seguridad. Hoy además contaremos en nuestro plato con Guadalupe Fontán, coordinadora de enfermería del Grupo de Expertos de Actuación ante el Coronavirus del Ministerio de Sanidad. Pero antes, nuestro sumario. La Organización Colegial de Enfermería de España difunde materiales audiovisuales para resolver las dudas de los pacientes y evitar el contagio. Los enfermeros de prisiones nos cuentan cómo están viviendo la pandemia. Un enfermero español idea un juego para que los niños se laven bien las manos. Los profesionales piden a la población que se quede en casa. El Consejo Internacional de Enfermeras lanza un mensaje de apoyo a las enfermeras españolas. Así aplauden los ciudadanos a los profesionales sanitarios. Como decíamos al inicio de este informativo, las mascarillas se han convertido en un bien escaso para los profesionales y pacientes que lo precisan. Así es. Desde que comenzó la expansión se ha insistido desde todas las instituciones sanitarias en que la población sana no debe llevar mascarillas. Aún así, el miedo ha hecho que muchos las compren compulsivamente e incluso intenten fabricarlas en su casa. Hemos hablado con Guadalupe Fontán sobre cómo hay que utilizarlas y si son eficaces o no las mascarillas caseras. En los últimos días es habitual que muchos ciudadanos lleven mascarillas para salir de casa en las contadas ocasiones en que pueden hacerlo, por ejemplo, para comprar el pan. Sin embargo, su uso no está justificado si la persona está sana. Yo creo que el desconcierto está más en la población en general porque están utilizando las mascarillas para un uso que no es el que está recomendado, ya que las personas, la población normal no necesita las mascarillas si no tiene síntomas. Solamente cuando el paciente tenga síntomas respiratorios es cuando tiene que utilizar la mascarilla quirúrgica, con la intención de que se evite esa diseminación, precisamente para contener un poco las gotitas y los fluidos, en el sentido de que al estornudar o al toser no haya una dispersión. Asimismo, han proliferado los tutoriales para hacer mascarillas caseras, otra medida que en este escenario tampoco encuentra justificación. En ningún caso están recomendadas las mascarillas de fabricación casera. Sí que es verdad que la OMS recoge determinadas situaciones con un desabastecimiento extremo en el que como último recurso se plantearía un tipo de mascarillas de tela, pero no para la situación que tenemos actualmente. No obstante, esto puede chocar con lo que vemos en las noticias cuando se hace referencia a la situación en China, donde la población general sí lleva mascarilla. Hay países que tenían incorporado en su cultura ya el uso de las mascarillas y entonces en ese sentido el CDC sí que hace una mención especial a que en los países donde se venían utilizando anteriormente, pues de alguna manera lo tienen incorporado como parte de la cultura, pero esa no es la situación que vivimos en España. Esto ha empezado a ocurrir ahora y hay que aclarar a la población que no necesita salir a la calle a comprar el pan o a ir al supermercado con unas mascarillas porque está utilizando unos recursos que son necesarios para los profesionales. Nos acercamos ahora a un colectivo muy específico, el de los enfermeros de prisiones. Exacto.
Un colectivo muchas veces olvidado que ahora se tiene que enfrentar a esta situación anómala para ellos, pero también para los internos. Tras la suspensión de los permisos, las visitas y los vis a vis de los reclusos, así están viviendo los enfermeros que trabajan en las cárceles el estado de alarma. Con la declaración del estado de alarma nacional ante la crisis sanitaria a la que se tiene que enfrentar nuestro país, se decretó el cierre de visitas y permisos en todas las prisiones de nuestro territorio. Ante esta situación, desde la Asociación Nacional de Enfermeros de Prisiones se explica la realidad a la que se tienen que enfrentar. Un hecho en concreto. A fecha de hoy no nos consta que en ningún centro penitenciario existan los famosos test que se supone que son rápidos de hacer para poderlos realizar en prisiones, lo cual nos genera muchísima incertidumbre. No sabemos si cuando haya un caso sospechoso con bastantes probabilidades de que fuera positivo, qué es lo que tenemos que hacer, si podremos hacer los test dentro de nuestra propia prisión, si tendremos que mandarlos a un hospital. ¿Qué ocurriría si en el caso de que hubiera que hacer numerosos test por el tema de la saturación que existen en las prisiones? La verdad es que todo esto nos genera muchísima incertidumbre. Quieren dejar claro que las reivindicaciones siguen siendo las mismas. Reclaman contar con la misma autonomía en su trabajo que los enfermeros del Sistema Nacional de Salud. Queremos ser como el resto de enfermeros de la sanidad pública. Queremos ser una profesión independiente, formada, que tenga capacidad de trabajo dentro de sus competencias, que para ello estamos preparados, sin depender jerárquicamente de alguien que no sea personal sanitario. Eso es tan fácil como derogar el famoso artículo 324 del reglamento penitenciario. También piden obtener más información entre centros penitenciarios. Consideran que debería haber más comunicación por parte de instituciones penitenciarias, ya que, a día de hoy, no saben si ha habido algún caso positivo en algún centro. Como os adelantábamos al inicio de este informativo, hoy nos acompaña Guadalupe Fontán. Ella es enfermera del Consejo General de Enfermería y además es la persona que está coordinando todo el tema de protocolos con el Ministerio de Sanidad. Bienvenida, Guadalupe. Hola, bienvenida, buenos días. ¿Estamos a la distancia que tenemos que estar? Sí, la mejor medida preventiva y de contención es la distancia de 1 metro y en este momento lo cumplimos. Bueno, Guadalupe, a vosotros os están trasladando las enfermeras, las 307.000 enfermeras que tenemos en España, os están haciendo llegar muchas de ellas cuál es la sensación, cómo están viviendo estos días en los hospitales, en los centros de salud, cuál es la situación por la que están atravesando. La situación que están atravesando es muy dura y es de una gran preocupación, la que nos transmiten y la que tenemos nosotros también. Ahora mismo la situación más preocupante es la disponibilidad de equipos de protección individual y que tengamos esos recursos a mano para que las enfermeras puedan protegerse. Sí que se están haciendo seguimientos de esas situaciones, de los casos que se están investigando de enfermeras y bueno, pues estamos en contacto directo con el Ministerio para poder tener esa información de profesionales que están o bien con sospecha o con contagio por coronavirus. ¿Y cómo están viviendo esta situación los pacientes y sus familiares, los pacientes concretamente aquellos que están ingresados? Bueno, los pacientes que están ingresados, en muchos de los casos están ingresados en las unidades de críticos y estos pacientes están sedados y bueno, pues la familia sí que lo está viviendo muy mal porque no se permiten las visitas. A nivel de hospitalización, estos enfermos, pues como la población en general, hay bastante desinformación, hay mucho temor, mucho miedo y esto también se transmite a los profesionales que les están cuidando y atendiendo, con lo cual la situación es muy complicada, es algo a lo que no nos habíamos enfrentado anteriormente y que es un escenario nuevo para todos, que además es muy cambiante y hay que estar permanentemente bien informados de las fuentes oficiales para mantenerse al día. Vamos precisamente a ese escenario, el de la población general. Vemos estos días que bueno, hay muchas personas que ya salen a la calle con mascarilla, que llevan guantes, pero realmente estas no son las medidas que estáis indicando a la población general. Cuéntame qué es lo que tenemos que hacer hoy en día, pues los ciudadanos, para realmente, pues si estamos ya contagiados, evitar el contagio a otros y si no, pues evitar contagiarnos. Bueno, en esta situación, además de estado de alarma, lo mejor que se puede hacer es quedarse en casa, que todas las personas que puedan permanezcan dentro de sus domicilios y
solamente se salga para lo mínimamente indispensable. Por otra parte, el uso de las mascarillas en personal, en población que no tiene síntomas, no está indicada. El ver a las personas que van con las mascarillas a hacer la compra no tiene ningún sentido, y para profesionales que no son sanitarios tampoco. Si no va a haber un contacto estrecho y no hay síntomas, no se necesita. Entonces, esas son las medidas más importantes. Y por otra parte, incidir mucho en la higiene de manos, porque el uso de guantes da una falsa sensación de seguridad, y lo que está haciendo es que se manipulen las cosas con guantes y con esos guantes se toque la cara, o luego puedas tener esa dispersión de microorganismos a otros sitios. Entonces, lo fundamental es medidas de distanciamiento, permanecer en casa, lavarse las manos y no utilizar las mascarillas si no tiene síntomas, porque es un bien escaso que tienen que tener los profesionales sanitarios, que son los que lo necesitan. Pues muchas gracias, Guadalupe. Estaremos en contacto para que nos vayas actualizando cómo va cambiando este escenario, que día a día pues, nos enfrentamos a una situación, ¿no?, un poco diferente. No sabemos qué va a pasar mañana, así que bueno, desde aquí os seguiremos contando también un poco cómo va evolucionando todo esto. Gracias. El lavado de manos se ha convertido en la medida preventiva más importante frente al coronavirus. Aunque se trata de un hábito sencillo, conseguir que los niños dediquen el tiempo suficiente puede ser un auténtico reto. Un enfermero español, Santiago Santana, ha ideado un divertido juego para conseguirlo. Una iniciativa que ya se ha hecho viral y ha llegado a niños de todo el mundo. ¡Adiós! Y para insistir en el lavado de manos, desde la Organización Colegial de Enfermería se ha elaborado un vídeo en el que se explica paso a paso cómo hacerlo correctamente. El vídeo, disponible ya en la web de Canal Enfermero, hace hincapié en cuestiones como la importancia de retirar los anillos, pulseras y relojes antes de lavarnos las manos. Además, se detienen sus distintas partes, como si estas fueran un mapa, para conseguir que la higiene sea completa. Por último, se explican las claves para secarnos correctamente y evitar el contacto con superficies contaminadas, como pueda ser el propio grifo. El objetivo es conseguir que poco a poco sigamos todos los pasos sin pensar en ellos. A continuación, el dedo pulgar. Y para finalizar, juntando las yemas de las manos. El del lavado de manos no es el único material que ha elaborado la Organización Colegial de Enfermería con el objetivo de hacer llegar a la población información que le ayude a enfrentarse a esta pandemia. Sí, también se ha lanzado una infografía animada que explica paso a paso cómo hay que comportarse durante el aislamiento de un paciente sospechoso o diagnosticado de COVID-19. Cómo debe lavar la ropa, qué objetos debe tener el afectado en la habitación y cómo debe ser la estancia en la que estará durante este periodo de tiempo. Debe ser con tapa de apertura de pedal y en su interior contener una bolsa con autocierre. Evitaremos el contacto con la persona con síntomas, sobre todo los colectivos vulnerables. Y en estos días, en los que la principal consigna es quedarse en casa, recordamos el mensaje que los profesionales sanitarios han lanzado en redes sociales para concienciar a la población. Hola, soy Sandra García Botella, cirujano del Hospital Clínico San Carlos, y desde aquí os queremos mandar un mensaje y que os suméis al reto. Esto lo tenemos que hacer entre todos. Quédate en casa. Hola, somos médicos intensivistas. Súmate al reto y quédate en casa. Déjanos trabajar y ayudarte. Hola, soy Cristina, enfermera. Súmate al reto, quédate en casa. Te necesitamos. Buenas, soy médico, soy Resi.
y yo también me sumo al reto de quédate en casa. Quédate en casa y ayúdanos con esta situación. Hola a todos, soy médico. Quiero sumarme al reto de quédate en casa. Por favor, te queremos ayudar y ayudarnos todos. Muchas gracias. Hola, somos enfermeras de la UCI. Súmate al reto, quédate en casa. No colapses el sistema. Hola, soy Ivonne, soy anestesista. Quédate en casa, te necesitamos. Hola, somos hematólogas. Súmate al reto. Quédate en casa, trabajamos por ti. Hola, soy Francisco Javier Candel, consultor de enfermedades infecciosas y microbiólogo. Súmate al reto, quédate en casa, es por el bien de todos. Soy Julio Mayón. Únete al reto y quédate en casa. Escuchamos ahora al director general del Consejo Internacional de Enfermeras, Howard Catton, que en nombre de su presidente y de todo el Consejo ha querido dirigirse a las enfermeras españolas para hacerles llegar su apoyo. I wanted to acknowledge and thank you, the nurses of Spain, for the absolutely incredible work that you are doing to manage and prevent the spread of coronavirus. We know you're working incredibly hard, long hours under extreme pressure. As always, you as nurses are stepping up to save lives and putting others before you. Y nos despedimos con más muestras de apoyo para las enfermeras, enfermeros y el resto de profesionales sanitarios que estos días están haciendo auténticos esfuerzos para luchar contra el coronavirus. Son los aplausos que desde hace varios días escuchamos al atardecer. Los ciudadanos, confinados en sus casas, se asoman a sus ventanas y les rinden así homenaje. Con sus aplausos nos despedimos hasta la próxima edición de Diario Enfermero. Sed responsables, quedaos en casa si podéis y lavaos bien las manos. Me encanta, coño.